La sesión anterior bueno, empezamos a leer este libro de la OMS. Estamos acá. Y estábamos viendo esos dos primeros capítulos, una introducción a la aplicación del pensamiento sistémico para el fortalecimiento de los sistemas de salud, y este segundo capítulo que lo dejamos empezado, que es el pensamiento sistémico, qué es y qué significa en relación con los sistemas de salud. Entonces, bueno, pues vamos a terminar este capítulo y vamos a, idealmente, también terminar el tercero, ¿no? Tiene que ver ya con las intervenciones, los diseños de las intervenciones y la evaluación de estas. Todo, de nuevo, pues desde un pensamiento sistémico aplicado. Bien, veamos brevemente esto del primer capítulo. Bueno, ¿de qué se trataba la sesión? ¿Qué es el pensamiento sistémico? ¿Cómo pueden los investigadores y los formuladores de políticas aplicarlo? ¿Cómo podemos utilizar este método para comprender y aprovechar mejor las sinergias entre las intervenciones para fortalecer los sistemas de salud? ¿Y de qué manera el pensamiento sistémico puede contribuir a mejorar las evaluaciones de esas intervenciones a nivel de sistema? Este es un poco como las preguntas que plantea resolver este libro. Veamos entonces que el pensamiento sistémico es una forma de abordar, una forma distinta de abordar el conocimiento científico, de aprender acerca de ciertos fenómenos que resultan, digamos, distintos, ¿no?, a los sistemas convencionales. Los sistemas convencionales que traemos, ¿no?, en la ciencia desde el siglo XVI tienen que ver con las cosas complicadas, ¿no?, es decir, sistemas donde las partes, digamos, no tienen una relación de interdependencia, donde son sistemas lineales, donde son sistemas simples o complicados, y donde pues aplicamos, digamos, toda la física newtoniana y las herramientas del cálculo, ¿no? Es decir, para mirar cómo un fenómeno causa otro y este causa otro, ¿no? Y no hay un feedback, ¿no? No hay una retroalimentación. ¿Qué pasa? Pues obviamente que en el siglo XX pues tenemos toda una serie, ¿no?, de acontecimientos que nos dicen, bueno, hay otro tipo de sistemas, hay sistemas que son complejos, donde las partes interactúan y esa interacción resulta en un todo que es más que la suma de las partes. Es decir, donde hay sinergias, donde hay fenómenos emergentes, donde hay fenómenos de autoorganización, ¿no? De hecho, la emergencia se ve la autoorganización. Ahorita desglosamos un poco más esto. Y donde no podemos aplicar el método reduccionista, ¿no? Veíamos el caso del ganso, ¿no? El ganso, pues claro, si vamos al microscopio, pues vemos que está compuesto por células, esto es por una serie de proteínas, esto es por moléculas, esto es por átomos, pero si juntamos todos los átomos, es decir, si tomamos todas las moléculas de agua, de carbono, de, qué sé yo, de nitrógeno, pues no tenemos un ganso, ¿no? Tenemos una sopa bastante desagradable, la cual contiene todo lo que puede contener el ganso, pero no hay un ganso, ¿no? No hay un fenómeno emergente y sobre todo no es un ser vivo. En cambio el carro sí, ¿no? El carro sí resulta ser exactamente lo mismo que la suma de todas las partes. Y este método que encontraron los biólogos y muchos de los físicos resulta pues también mucho más eficiente, ¿no?, a la hora de estudiar fenómenos como los fenómenos sociales, como los fenómenos económicos, donde, pues eso, tenemos complejidad. Es decir, donde hay unas interdependencias y donde hay unas relaciones no lineales entre las partes. Veíamos entonces cómo hay pues una serie de elementos en la política pública, ¿no?, en la formulación de políticas y sobre todo en lo que tiene que ver con intervenciones y reformas al sistema que pues tienen diferentes grados de complejidad. Es decir, no podemos decir que todo lo que pasa en el sistema de salud es complejo, ¿no? Hay cuestiones de nómina que son, digamos, son muy complicadas, obviamente. Es decir, manejar la nómina de un hospital, pues no resulta muy fácil, pero no hay interdependencia. Es decir, o sea, digamos que un software contable nos puede ayudar fácilmente a salir de esto con
unas herramientas no muy complicadas, es decir, herramientas aritméticas que, digamos, que nos permiten mantener como una independencia entre las unidades, ¿no? Digamos, como manejar una matemática discreta, si se quiere. Digamos, como ese tipo de cosas, ¿no? Ya lo otro, digamos, es, por ejemplo, esto, ¿no? Una campaña, una terapia antirretroviral. Ahí sí tenemos complejidad porque hay sinergias, ¿no? Hay toda una serie de, perdón, de interdependencias, de relaciones de retroalimentación entre las partes. Se involucran muchas de las partes, ¿no? Aquí no solamente está la parte de la financiación, también está la parte de los pacientes, la parte de los prestadores del servicio, toda la parte del aseguramiento, ¿no? Cómo se le da cobertura a esto, cómo se maneja la logística. Es decir, es un fenómeno que comprende muchas partes, que todas las partes se ven afectadas por las reacciones o los efectos de las otras partes, ¿no? Bien, voy rápido porque pues esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que el pensamiento sistémico, pues lo que busca es integrar, ¿no? Esa es como la clave de esto, es ver las cosas en un contexto donde todo está relacionado con todo y donde una acción tiene múltiples efectos y viceversa, ¿no? Un efecto es el resultado de múltiples causas. Bueno, para eso entonces veíamos el paradigma de nuevo de la ciencia clásica reduccionista, ¿no? De llevar todas las cosas al microscopio y descomponerlas en partes fundamentales y sobre todo partes simples, ¿no? Pues no resulta operativo, no resulta eficiente a la hora de estudiar sistemas complejos. Aquí lo que tenemos que ver no son las características individuales de las partes, componentes, ¿no? Que es lo que hacemos con un microscopio, sino ver las totalidades, entender la totalidad, y la totalidad significa ya no ver las partes, sino las relaciones, los enlaces entre los nodos. Bien, vamos un poco más rápido, estos son unos ejemplos, ¿no? De lo que es un sistema complejo y de lo que suponen las interdependencias. Aquí veíamos entonces en estas redes neuronales, perdón, cómo pues la neurona, que es pues, la célula de la que está hecha nuestro cerebro y pues todo el sistema nervioso, ¿no? Incluso hasta el intestino, estas neuronas pues no tienen toda la información de lo que somos y de quiénes somos, ¿no? Es decir, no tienen almacenadas cada una base de datos de nuestra conciencia, de nuestros recuerdos, de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? De nuestra capacidad emocional, no sé si eso sea una capacidad, son puntos eléctricos que se apagan y se prenden, ¿no? Es como un bit de información, ¿no? Es decir, no contiene todo. Eh, tenemos conciencia, tenemos capacidad cognitiva en la medida en que tenemos esta red de neuronas, ¿no? Ahí es donde está lo que somos, ¿no? No en las partes individuales, ¿no? Sino en el entramado, ¿no? Que supone esta red. Entonces tenemos los nodos en lo que es la materia gris, ¿no? Y tenemos las redes, los enlaces en lo que sería la materia blanca, ¿no? Que es la otra parte importante del cerebro, de la que casi nunca se habla. Bien, veamos entonces un ejemplo de cómo aplicar el pensamiento sistémico y cómo eh, en política pública y a la hora de hacer reformas, que pues es parte también de la política pública, muchas veces se aplica ese enfoque reduccionista, ese enfoque clásico de solución de problemas, ¿no? De mirar, bueno, cuál es el estado ideal frente a un estado real y pues a partir de esto, linealmente empezar a sacar una serie de causas y cómo atacando esas causas, pues bueno, podemos llegar a solucionar problemas. Esto puede que funcione bien, de nuevo, cuando tenemos problemas simples, cuando tenemos una situación que no sea muy compleja. Pero cuando tenemos situaciones complejas, a lo que nos lleva es usualmente a tener consecuencias no deseadas. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en estas situaciones, ¿no? Vemos el caso de la guerra contra las drogas, que no inicia en los 90, pero digamos que en los 90 empieza a haber toda una serie de políticas de financiación, ¿no?
para acabar con esto a partir de prohibicionismo, ¿no? Y de un enfoque completamente punitivo, si se quiere, de que había que atacar no solamente a los consumidores, sino también a los productores, ¿no? Entonces, ¿cómo se atacaban? Pues principalmente a partir de la fumigación, y vemos pues que hay una suerte de paradoja, ¿no? Digamos como una reacción contraintuitiva, donde vemos que a más fumigaciones, de nuevo, 40.000 millones de dólares, que es pues mucha plata, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con esto. Entre más se gastaba para fumigar, pues más aumentaban las áreas de cultivo de hoja de coca, ¿no? Eh, entonces, pues, ¿para qué sirven estos 40 millones de dólares? Para no solamente no solucionar el problema, sino agrandarlo, ¿no? Es decir, fue una política que no hizo parte de la solución, sino del problema. Lo cual, pues, es el peor escenario, ¿no? De alguien que está diseñando políticas públicas, haciendo intervenciones en los sistemas y, pues, obviamente, destinando una cantidad de recursos que son limitados, ¿no? Y que, de nuevo, podrían haberse aprovechado en otras cosas mucho más interesantes y más útiles. Llevar infraestructura, ¿no? Disminuir las brechas de pobreza. Si de pronto en esas regiones se hubieran llevado servicios sanitarios, de pronto no hubieran tenido que recurrir a economías ilícitas para poder tener medios, ¿no? de sustento. Obviamente, pues estamos especulando, pero pues se ha demostrado que cuando las comunidades tienen salidas comerciales a sus productos, tienen buenos sistemas de atención, de protección social, pues no tienen que recurrir a esto. Entonces, pues bueno, de nuevo, plata completamente desperdiciada, plata que pues nos hubiera caído muy bien en otro tipo de intervenciones. Bueno, esto es un poco lo que vimos la vez pasada. ¿Por qué pasa esto? Pues de nuevo, porque pues, la toma de decisiones de una gente pues tiene un feedback, ¿no? Hay una retroalimentación. Eso implica que las decisiones que yo tomo implican la toma de decisiones de otros y esas decisiones me afectan también a mí, ¿no? Es decir, todo se devuelve. Mm, Empezamos a ver un poco lo que es los modelos de dinámica de sistemas con este bucle de retroalimentación, ¿no? Cómo se lee esto, ya habíamos visto. Y este es el modelado que se hace a la hora digamos, de diseñar, ¿no? Las intervenciones eh, y sobre todo digamos, sí, de estructurar las propuestas, ¿no? Es decir, la idea a la hora de diseñar la política pública es ser capaces, ¿no? De poder hacer un modelo de la estructura del sistema para poder no solamente entender el sistema, sino también poder prever los posibles efectos que esto pueda tener, ¿no? Si tenemos un entendimiento claro del sistema, de cómo hay esos bucles de retroalimentación, ¿no? De cómo una cosa afecta a otra, ¿no? Y cómo todo está relacionado en una inmensa red de causas y efectos, ¿no? Que de nuevo no son lineales, sino que son circulares, como en este caso, pues esto nos permite anticipar ese tipo de consecuencias no deseadas y de mala política en salud, ¿no? Que es lo que nos compete en este caso, pero bueno, en salud pública. Que esto pues también es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, en vez de tener sistemas unicausales, ¿no? Donde A causa B y B causa C y C causa D, ¿no? Como en esos jueguitos de oficina, ¿no? De un balín rebota y le pega a otro, y le pega a otro, y le pega a otro, ¿no? Aquí lo que tenemos son, de nuevo, sistemas no lineales y esto lo que supone es esto, ¿no? Bucles de retroalimentación. Otra característica importante de los sistemas no lineales. Cuando tenemos un sistema lineal, lo lógico es pensar que si yo golpeo algo, como en este caso, ¿no? Esto va a tener un efecto inmediato. Es decir, si yo golpeo este saco de box, pues, digamos, se va a desplazar en una magnitud igual a la fuerza que yo le aplico y de forma inmediata. No sé si me explico. Es decir, esta es la tercera ley de Newton, ¿no? Acción-reacción, ¿no? Todo, toda fuerza tiene una reacción, toda acción, perdón, tiene una reacción directamente proporcional y
e inmediata, ¿no? Puede que en el sentido contrario, puede que en el sentido que sea, pero digamos siempre acción-reacción, ¿no? Es inmediato y es proporcional. En los sistemas no lineales, eso ni es inmediato ni es proporcional. Y es aquí donde entra el concepto de los efectos mariposa. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero es esto, es decir, o sea, en la medida en que dentro del sistema operan toda una serie de relaciones de causalidad, ¿no? Donde todo se conecta con todo, un efecto puede tener, perdón, una acción puede tener un efecto, digamos, cataclísmico, si se quiere, ¿no? Es decir, una pequeña acción puede tener una trascendencia y una magnitud, un output, ¿no? En el sistema muy desproporcionado, o al contrario, ¿no? Digamos, una acción, digamos, muy fuerte puede tener un efecto muy reducido. Digamos, de nuevo, no es proporcional y siempre lo que se nos presenta, digamos, son outputs o comportamientos del sistema que son de tipo exponencial, ¿no? Ya sea exponencial hacia abajo, exponencial hacia arriba, pero digamos, no hay unas relaciones lineales directamente proporcionales, ¿no? Y de nuevo, no son inmediatos tampoco. Mientras el sistema asimila, se adapta, pues esto toma tiempo. Entonces, pues, de nuevo, cuando aplicamos una ley, usualmente un proyecto de ley, digamos que proponga algún tipo de reforma en el sistema, pues no vamos a ver su efecto de forma inmediata, ¿no? Eh, los efectos los vemos con el tiempo. Si son buenos o malos esos efectos, no es algo que podamos ver, digamos, instantáneamente. Entonces, por eso cuando diseñamos políticas públicas, ponemos estas aplicaciones, pues ese impacto, digamos, la medición o la evaluación de esas políticas, pues nos toca hacerlas en 1, 2, 3 años más adelante, ¿no? Porque pues hay un retraso, ¿no? Entre la causa y el efecto. Vemos algunos ejemplos de consecuencias no deseadas, ¿no? Por ejemplo, digamos, uno de los que me llama la atención pues es el de la seguridad en los automóviles, ¿no? Como en la medida que introducen más y más y más seguridad en los carros, pues la gente se vuelve más y más imprudente, ¿no? Es decir, hay más y más accidentes, ¿no? Entonces, entre más seguro es el carro, más accidentes va a haber, porque pues el riesgo moral, el miedo, digamos, a que pase algo en el accidente, pues disminuye y pues la gente se vuelve como más temeraria y más irresponsable también. Eso es lo que conocemos como una estructura de incentivos, ¿no? Donde pues vemos cómo se crean una serie de reglas del juego, ¿no? Que pueden conducir a un efecto adverso. Digamos, acciones bien intencionadas, de nuevo, como mejorar la seguridad de los carros, como bajar la nicotina en los cigarrillos, puede llevar a que o la gente se vuelva un animal en la carretera o que la gente fume más para compensar ese bajón de nicotina, ¿no? Entonces, para volver a tener ese subidón de nicotina, pues ahora fuma 3 veces más de lo que fumaba antes y tiene más alquitrán, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son, digamos, efectos no deseados que vemos por eso, soluciones simples, de pronto muy bien intencionadas, pero que pues no tienen en cuenta los efectos sistémicos por eso, ¿no? Porque no es capaz de concebir la política inserta dentro de un sistema de relaciones. No es capaz de concebir la complejidad. Vemos entonces también estas características, ¿no? Entre el enfoque usual y el enfoque del pensamiento sistémico, cómo hay esa diferencia, ¿no? El pensamiento clásico ve las cosas a partir de una serie de eventos particulares de forma estática, ¿no? Como una radiografía del momento, y esa radiografía sirve para hacer diagnósticos pues, muy precisos en sistemas simples. En sistemas dinámicos no tanto. En sistemas dinámicos lo que nos interesa más bien, perdón, es ver el comportamiento, la dinámica del sistema y no tanto qué características, digamos, tiene a nivel estructural en un momento dado, ¿no? Es lo que nos interesa es ver cómo evolucionan. Es ahí donde realmente están los problemas, ¿no? En la parte dinámica, no en la parte, digamos, estructural o estática, si se quiere.
Vemos entonces también cómo los problemas son asimilados, ¿no? Como efectos exógenos, es decir, todos los problemas en los sistemas simples o cerrados vienen de afuera, ¿no? Un carro, un computador, usualmente se dañan es por algo que pasa desde afuera, mientras que en un sistema complejo, como un sistema de salud, como un mercado, como una sociedad, los sistemas usualmente, perdón, los problemas vienen desde adentro, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien, que no le permite al sistema adaptarse o evolucionar, ¿no? Y pues eso, ¿no? Toca mirar qué es lo que está pasando adentro. Entonces, pero bueno, aplicamos este enfoque reduccionista, el enfoque usual, pues a los problemas complejos, es normal, digamos, que tengamos o consecuencias no deseadas o simplemente eh, la, 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 la no solución, ¿no? Es decir, respuestas que no son las más eficientes. Vemos también, bueno, el pensamiento analítico frente al pensamiento contextual. Mientras el pensamiento de sistemas ve las relaciones entre las partes, el enfoque analítico ve las características de las partes, que vimos en la diapositiva anterior. Y bueno, la, 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 la diferencia, digamos, entre el pensamiento circular, el pensamiento lineal, ¿no? Lo que son los sistemas lineales, ¿no? Y lo que son los sistemas con ese feedback, ¿no? Lo que implica, digamos, la retroalimentación, que es de tipo circular. Bueno, vamos un poco más rápido. Estamos de tiempo. Bien. Bueno, entonces son las herramientas de los pensadores sistémicos, ¿no? Eh, digamos, muy en resumen, pues es esto, ¿no? Es decir, es ver las interconexiones en vez de las partes, ¿no? Entender las relaciones a partir de enlaces de tipo circular, ¿no? En vez de enlaces de tipo lineal, una causalidad lineal frente a una causalidad circular. Eso que vamos a ver más adelante, que es lo de la emergencia, ¿no? Mientras el pensamiento clásico, digamos, tenemos los sistemas ya estructurados, ¿no? Y prácticamente diseñados, ¿no? Digamos, un carro, pues, es parte, digamos, de un diseño, ¿no? Ya está predefinido, ya sabemos cuando instalemos, digamos, cuando ensamblemos, perdón, todas las partes, cuál va a ser el resultado final, ya lo anticipamos y sabemos exactamente cómo va a funcionar, ¿no? Es decir, ya lo tenemos en nuestra cabeza mucho antes de que las partes se ensamblen, o ya están planos, por lo menos, ¿no? Los sistemas complejos no, los sistemas complejos son emergentes. Se disponen unas reglas del juego, ¿no? Se le dice a los actores del sistema, bueno, ustedes si participan en el sistema de salud, ustedes prestadores de servicio, ustedes profesionales de la salud, ustedes pacientes, ustedes aseguradores, ustedes fondo, si participan, obviamente, en este sistema, pues van a tener esto, ¿no? Una serie de premios y una serie de castigos cuando no cumplen las normas, ¿no? Entonces, si ustedes hacen las cosas bien, pues tenemos todos unos incentivos para que sigan haciendo las cosas bien. Si hacen las cosas mal, pues también tenemos una serie de penalizaciones que pues es también un incentivo, ¿no? Un incentivo negativo, pero es también una estructura, es parte de la estructura de incentivos. Y hay un agente regulador que pues se encarga de que las cosas funcionen, ¿no? Pero, ¿cómo hace el sistema, ¿no? Es decir, de todas estas disposiciones legales para que las interacciones entre las partes se den, ¿no? Y se den de forma más o menos orgánica, es decir, que todos se relacionen con todos y que esas relaciones funcionen bien, lo que resulta al final es algo completamente impredecible, ¿no? Que es, digamos, muchas de las críticas que se le han hecho a la ley 100, es decir, ¿cómo la ley 100 pues, nos llevó al estado actual de cosas? Pues bueno, muchas cosas no podían predecirse a partir de pues todos los fenómenos que han venido aconteciendo, ¿no? Como el envejecimiento de la población a partir de la transición demográfica, ¿no? Eh, no sé, las fluctuaciones, ¿no? De la financiación del servicio a partir, pues,
de las resoluciones de la Corte, de los precios del petróleo, ¿no? De toda una serie de factores que, pues de nuevo, son bastante numerosos, ¿no? Los factores causales que inciden en el comportamiento del sistema y en la evolución del sistema. Y el sistema se adapta a todos estos cambios, ¿no? Eh, Al principio tenía una estructura de aseguramiento que era muy débil, era muy precaria. Teníamos muchos aseguradores muy chiquitos, ¿no? Con una cobertura muy minúscula. Y pues estos fueron, fueron siendo absorbidos, perdón, por unos más y más grandes y más grandes y más grandes, hasta tener una suerte de oligopolio hoy en día, ¿no? Donde pues tenemos muy pocos aseguradores, pero de un tamaño muy, muy vasto. Entonces, de nuevo, los sistemas complejos emergen, ¿no? Digamos, el resultado final, el equilibrio final del sistema, no es algo que podamos anticipar, es algo que podemos, digamos, pensar hacia dónde puede llegar, ¿no? Pero el resultado final, ¿por qué? Porque el sistema nuestro de Managed Competition, es decir, donde ponemos a competir privados con públicos en el aseguramiento y en la prestación de los servicios, pues fue un modelo tomado de dos países, uno era Holanda y el otro era Israel, a los cuales en los 80 les había ido muy bien con ese modelo, ¿no? Claro, aquí lo trajeron, intentaron traerlo tal cual estaba diseñado en esos países, obviamente unas limitaciones por presupuestos, obviamente, por un lado, y por otro lado por, digamos, por derechos adquiridos de algunos trabajadores, ¿no? El régimen especial del que hemos venido hablando, no sé si ustedes recuerdan, el régimen especial pues no pudieron, digamos, acabar con muchas de las prebendas que tienen, muchas bastante injustas, ¿no? Porque pues obviamente le da muchos más derechos a ciertos trabajadores que a otros. Es muy desigual, ¿no? Es decir, el hecho de que los trabajadores de Ecopetrol puedan mandar a sus hijos a la universidad pagados por Ecopetrol, pues obviamente nos pone a los otros trabajadores que no estamos en Ecopetrol en una situación muy desventajosa, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, esos regímenes especiales no los pudieron acabar, la presión sindical ahí fue bastante fuerte y pues hasta el día de hoy subsiste, ¿no? Y son bastante costosos esos sistemas, digamos, de protección que tienen, pues, los que tienen el régimen especial, ¿no? Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Banco de la República. El magisterio no es tan costoso, realmente el magisterio no ha tenido tan buenos sindicatos a la hora de establecer derechos colectivos. Eh, Son buenos para otras cosas, pero es otra discusión. Bien, entonces, bueno, vemos que el pensamiento sistémico ya no ve las partes, las características de las partes, ya no tiene un enfoque analítico, ¿no? Reduccionista, sino que lo que ve son totalidades y lo que busca ya es no ver las características de las partes, sino cómo se ensamblan, cómo se integran, cómo se relacionan entre sí. Eso. Y sobre todo tener muy presente esto, ¿no? Es decir, este subrayado es clave. El pensamiento sistémico existe para resolver problemas, ¿no? Es una suerte de lógica que tenemos, así como el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, para resolver problemas de una forma bastante particular y con algunas metodologías que vamos a ver más adelante. Bueno, vemos entonces que unos grandes problemas a la hora de pensar en los sistemas de salud era que usualmente tenían un sesgo hacia la oferta, nunca se pensaba en las reformas a los sistemas de salud desde la demanda, ¿no? Desde las personas, digamos, sino desde los oferentes, ¿no? Que es, pues bueno, personal sanitario, los prestadores de servicios, y además esas reformas usualmente se piensan, perdón, de una forma desarticulada, ¿no? Entonces, bueno, para mejorar el sistema, entonces, pues hay que hacer una intervención que mejore la prestación del servicio, ¿no? Entonces, bueno, se dispone una serie de protocolos en las clínicas, en toda, digamos, la parte de infraestructura sanitaria para que, no sé, por ejemplo, la, 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 los que tienen que ver, los gatekeepers, como se le dice a la atención primaria, sean de pronto más amables, ¿no? Qué sé yo. Y esto pues genere, digamos, alguna suerte de percepción, ¿no? Por parte de los pacientes de que el servicio pues ha mejorado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Obviamente si
Si tenemos una persona muy amable, pero los tiempos de espera son larguísimos, pues la percepción del paciente no va a mejorar simplemente porque la persona que lo atiende es más o menos amable, ¿no? Si le ponen a esperar 6 horas en una sala de urgencias eh, o más, digamos, porque 6 horas, digamos, si corre con suerte, para pasar el triage, ¿no? Y que además después del triage le den solución, porque muchas veces le dicen, no, su problema no es urgente, vaya a una cita prioritaria, ¿no? Ya ha gastado 7 horas de su día, ya le tocó faltar al trabajo, ¿no? Y pues ni siquiera se lleva una excusa médica para llevarle al jefe. Entonces, claro, eso no mejora la percepción del servicio. Entonces, claro, hace una serie de acciones individuales, ¿no? Que se busca que mejoren, pero no tiene en cuenta las relaciones sistémicas, ¿no? Si mejora una cosa, no necesariamente eso tiene que generar un efecto dominó. Antes, al contrario, puede ser incluso más molesto que una persona muy amable que sea la que se encargue de esto, ¿no? Bien, ese es entonces el enfoque que se pretende, ¿no? Donde haya, pues, todos los elementos que vemos acá, y más, obviamente, eh, y todo interconectado por un lado, pero todo además oscilando en torno a un núcleo que serían las personas. Es decir, las personas tienen que ser ese hub, digamos, que comunica a los diferentes nodos y todas las acciones deben estar pensadas es en términos del bienestar de la persona, ¿no? Y obviamente buscando relaciones además de sinergia, ¿no? Con otros elementos dentro del sistema, sean de oferta o sean de demanda. Bueno, decimos entonces que el sistema es tanto estructura como función. Veamos entonces los sistemas de salud como una red de interrelaciones, ¿no? Entre diferentes elementos. Y esto pues obviamente nos permite ofrecer soluciones pensadas en la complejidad de los sistemas, soluciones complejas para problemas complejos, ¿no? Donde pues lo que buscamos es minimizar los efectos colaterales adversos, ¿no? Y potenciar las sinergias, ¿no? Es decir, que una intervención en el sistema no solamente mejore una partecita, un nodo del sistema, sino que tenga un efecto sistémico, es decir, que se riegue por todo el sistema esa intervención y permita mejorar el todo, ¿no? No solamente una de las partes, porque además es imposible, ¿no? Es decir, en un sistema de salud, por ejemplo, pues uno no puede mejorar solamente una partecita sin afectar las otras, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado, digamos, en los últimos años, ¿no? Digamos, muchos de los hospitales se han enfocado, digamos, mucho en la parte en el sector se le dice de hotelería, ¿no? De tener digamos, unas salas de espera y unas recepciones muy, muy lujosas, unas fachadas, ¿no? Y una infraestructura, digamos, bastante visible, digamos, sí, lujosa. No encuentro otra palabra. Y sin cambiar, digamos, significativamente, por ejemplo, los salarios de los profesionales, sin cambiar mucho, digamos, los instrumentos, ¿no? Entonces tenemos una infraestructura bastante suntuosa con lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, claro, para el paciente, pues, uno el paciente dice, bueno, esta clínica o este hospital es mucho mejor porque, pues, es más lujosa, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que no, pues, digamos, no es una mejor clínica frente a otras que pues de pronto no tienen tan buena presencia, eh, que sí se han enfocado, digamos, en tener a los mejores profesionales y a las mejores máquinas para los diagnósticos o la parte de tratamientos. Y pues eso, ¿no? Genera a nivel sistema toda una serie de características, ¿no? Que afectan pues la calidad de la salud, ¿no? Entonces tenemos
una cantidad de presupuestos que se van no a la salud del paciente, sino a atraer al paciente a partir de tener pues unas camas unas habitaciones, perdón, muy suntuosas, ¿no? Es decir, muchas habitaciones de los hoteles, perdón, de los hospitales parecen de hotel, literalmente, ¿no? Digamos, hay una parte, digamos, de infraestructura hotelera que es bastante destacable, pero muchas veces eso no se representa o no tiene, digamos, una relación directamente proporcional con la calidad del servicio sanitario prestado. Entonces, claro, mejora mucho la atención, uno se siente mucho más cómodo, mucho mejor tratado de pronto, ¿no? Se siente, de nuevo, en un hotel, pero ¿qué pasa con lo importante? ¿No? Y es que sí obtenga lo que fue a buscar, pues salud, no comodidad, ¿no? Es un poco como la cuestión acá. Bueno, veíamos esa parte de que el sistema es algo que procesa, es algo que reordena, ¿no? Una serie de inputs y los transforma en outputs, y que el enfoque tradicional, pues, nos ha mantenido ciegos, ¿no? Frente a ese entramado, ¿no? Que relaciona una cosa con otra y que convierte de nuevo esos inputs, que son recursos, que son profesionales de la salud, que es infraestructura, que son medicamentos, en salud, que sería el output, ¿no? Entonces tenemos una función compuesta de todos estos outputs, pero ¿cómo se hace ese arreglo institucional para que esos outputs combinados produzcan esto? Pues no lo sabemos. Lo que dice el pensamiento sistémico es, hay que salir de la caja negra, ¿no? Ahí es que buscar, bueno, cómo se modela este tipo de estructuras, cómo funciona ese tipo de sistemas, mm, y en la medida que sea transparente, podemos hacer intervenciones mucho más eficientes, ¿no? Entonces, si destapamos esto, si miramos, bueno, qué hay dentro de la caja negra, cuáles son las reglas del juego, cómo esas reglas del juego afectan o son afectadas por los agentes que están en el juego, pues vemos entonces toda una serie eh, de colaterales que antes no son evidentes, que antes no eran evidentes, ¿no? De nuevo, el ejemplo tradicional pues era el del modelo del subsidio de la oferta, que era cómo funcionaba la salud antes de la ley 100, un sistema sumamente ineficiente donde pues el Estado prácticamente giraba un cheque en blanco a las clínicas para tratar toda la, 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 la gente, digamos, que era atendida, ¿no? Por estos hospitales. Eh, y pues cómo funcionaba la cosa, el Estado no tenía ni idea, ¿no? Simplemente se encargaba de pasar un cheque cada vez que pues, los hospitales le giraban las cuentas. Eh, pero ¿cómo operaba esto? ¿Cuál era la estructura de incentivos? ¿Había alguna política para racionalizar el gasto? El Estado era completamente ignorante de esto. Confiaba en que los hospitales hicieran su trabajo y que lo hicieran bien, y pues había un problema, ¿no? Y es que pues los hospitales no eran empresas y no funcionaban con la lógica del mercado ni obviamente con una función de lucro. Pues muchas veces había desperdicios, muchas veces los hospitales pues hacían malas inversiones porque pues estaban completamente desarticulados del sistema, ¿no? Es decir, se les daba una responsabilidad muy grande que muchas veces, digamos, para la cual, digamos, no tenían, digamos, la capacidad instalada o los recursos, ¿no? Para ello. Entonces, pues al final, pues se hacía lo que se podía, con la mejor intención, pero no siempre con los mejores resultados. Mm, Y bueno, tener presente eso, ¿no? Es decir, el sistema también existe con un propósito, ¿no? Todo esto que hemos hablado de la autoorganización, de la emergencia, eh, se da porque hay un propósito, es decir, porque los agentes, los nodos dentro de la red se organizan con un propósito, ¿no? Es decir, hay una función que se debe cumplir y
en la medida en que existe ese propósito, existe el sistema. Ahora bien, una cosa que nos aclaran y que es importante tener presente, ¿no? Y es que esta finalidad no es única, no es una, ¿no? Cada agente obviamente persigue, o cada nodo, cada parte del sistema, cada stakeholder, aquí perdón, está mal escrito, es stakeholder, cada stakeholder entonces persigue un propósito particular, ¿no? Por eso decimos que los sistemas tienen multifinalidad, son multipropósitos, porque cada uno pues, ve el sistema como algo particular. Los proveedores privados como un sistema con fines de lucro, mm, el personal de la salud como un sistema de empleo, ¿no? Eh, 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 desde el punto de vista del paciente o de los clientes, pues es un sistema de recursos sanitarios, es decir, es un sistema donde pues, se va a brindar atención sanitaria y así, ¿no? Es decir, cada uno tiene una perspectiva, ¿no? Cada uno tiene una visión de lo que es el sistema y esas visiones no necesariamente tienen que ser eh, eh, complementarias, ¿no? Entre sí. Muchas veces lo que vemos es que esas visiones suelen ser antagónicas. Entonces, claro, ahí es donde está el medio del asunto, ¿no? Cómo organizar el sistema, cómo generar toda una estructura de incentivos, unas reglas del juego, para que esos conflictos que existen entre las partes, o que pueden existir entre las partes, pues no lleven a estancamientos, a cuellos de botella en el funcionamiento del sistema. Que es un poco lo que ha pasado de nuevo con la relación entre las EPS, entre las aseguradoras, entre comillas, ya saben, y, y el fondo, ¿no? Es decir, el financiador, más bien en este caso, o el comprador, como lo quieran llamar. Muchos en la literatura también lo van a encontrar como eso, como el comprador de salud. ¿Y por qué? Pues porque, de nuevo, la plata que gira el Estado, el comprador, para por ejemplo, para pagar las deudas, ¿no? de las clínicas, y las clínicas, las deudas de las clínicas, pues obviamente es nómina, es decir, son profesionales de la salud a los que no se les ha pagado en algunos años. Muchas veces esta plata no les llega a ellos, sino que lo coge la EPS y lo usa para fines propios, ¿no? O para pagar sus deudas, o para ampliar su infraestructura, o para hacer campañas publicitarias, eh, cosas, digamos, que de pronto no son de la órbita o no son urgentes, digamos, como eso, ¿no? Como pagar nóminas. Entonces, pues bueno, esos son algunos de los problemas que tiene el sistema de salud hoy en día. Y eso se da por eso, ¿no? Porque hay una estructura de incentivos que hizo que, pues, las como que no tengan eh, unos controles necesarios y suficientes para eh, cumplir, digamos, con su función dentro del sistema, que es hacer eficiente, ¿no? Esa intermediación entre la prestación del servicio y el pago por ese servicio. Un segundo, sirvo un cafecito. Gracias. Bien, ahora sí. Pasamos entonces a la segunda parte. La segunda parte entonces tiene que ver con el pensamiento sistémico, qué es y qué significa en relación con los sistemas de salud, ¿no? Ahora sí, todo esto que acabamos de ver, del reduccionismo, de la emergencia, de la complejidad, ¿cómo aplica a los sistemas de salud? Una de las características más importantes y comunes de los sistemas complejos tiene que ver con esto que ustedes ven acá. Esto que ustedes ven acá es el fenómeno de emergencia, es decir, cómo llegamos a un equilibrio, a un estado del sistema a partir de la interacción voluntaria, autónoma, entre sus partes componentes a partir de este principio de la autoorganización. Entonces, muchas partes, una característica importante de los sistemas complejos es que tienen muchas partes. Y lo digo en el sentido no de que tenga infinitas partes, sino que es un número, ¿cómo se diría? Es un número no fijo.
¿no? Es decir, son muchas partes, pero además es incontable. ¿Me explico? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en sistemas complejos como la red neuronal, ¿no? El cerebro, bueno, el sistema nervioso, perdón, las sociedades, los mercados o el sistema de salud, claro, no es que sean infinitos los componentes, no son infinitas las neuronas o los pacientes o los profesionales de la salud o las personas en la sociedad o las empresas en el mercado, no son infinitas, pero como son sistemas dinámicos, nunca sabemos cuál es el número exacto que tienen, ¿no? Personas, nacen células, mueren células, neuronas, ¿no? Nacen empresas, mueren empresas, ¿no? Entran pacientes, salen pacientes. En el caso de ustedes, pues obviamente entran profesionales al mercado, salen profesionales del mercado, y bueno, no es un número exacto, ¿no? Que podamos tener constante, ¿no? Eso es lo que se refiere con muchas partes. Sí, efectivamente, es un número muy grande, pero además también es un número no determinable, ¿no? Más allá de promedios, digamos, más allá de un cálculo probabilístico. Mm, A diferencia, de nuevo, de los sistemas cerrados. En un sistema cerrado, en un carro, por ejemplo, de nuevo, siempre pongo el ejemplo del carro, pero pues para que nos entendamos, pues siempre los sistemas cerrados tienen que ser como máquinas, ¿no? Eh, sí, tenemos un número exacto de piezas, ¿no? Si falta una pieza, lo más seguro es que el sistema no funcione. Mm, En este caso, pues no. Si faltan profesionales en la salud, que es muchas veces lo que pasa en las provincias, pues el sistema se adapta, ¿no? A esas realidades. De pronto no se comporta como debería o no funciona como debería, pero se adapta y algo hace, ¿no? Es decir, sigue funcionando hasta donde puede. Eh, y eso que implica, pues, adaptación, ¿no? Implica también evolución. Mm, Los sistemas, de nuevo, pues obviamente, en la medida que son dinámicos, pues cambian constantemente, ¿no? Ya hemos visto algunas características, tienen interconexiones muy estrechas, ¿no? Lo que llamamos interdependencias. Cada nodo está relacionado con otro nodo de una forma muy estrecha. Es decir, la relación entre la EPS y la IPS no es una relación, eh, eh, digamos, simple, ¿no? De unicausal además, ¿no? Sino que hay una causalidad de ida y vuelta, por un lado, y por otro lado, el uno depende del otro. Es decir, no es una relación donde cada uno puede mantener su independencia, ¿no? Al contrario, hay una interdependencia, además una interdependencia muy fuerte. La IPS depende de la EPS para financiar su razón de ser, ¿no? Su prestación de servicio y su nómina, y obviamente la EPS depende de que las IPS atiendan a sus abonados, y no, pues los pacientes buscamos otra EPS, ¿no? Si las EPS no tienen los suficientes convenios interadministrativos con las IPS. Eh, de nuevo, hay una no linealidad que tiene que ver con esto de la retroalimentación, ¿no? Las relaciones, como ya dijimos, son de ida y vuelta, y esto supone, pues, eso, tanto retroalimentación como no linealidad. Eh, Hay una dependencia de la historia, que significa esto, que como son sistemas evolutivos, pues también eso implica que son sensibles a las condiciones iniciales. Es decir, el estado actual del sistema depende de la configuración inicial del sistema y de todos esos factores a los que tuvo que adaptarse o que afectaron en una primera instancia el sistema, para que 30 años después la ley siempre sea lo que es hoy en día, ¿no? Eh, entonces eso, es importante la historia, es como la moraleidad aquí. Son contraintuitivos porque ya lo vimos, ¿no? Cualquier intervención que se haga, por muy bien intencionada que sea, puede arrojarnos resultados no solamente no predecibles, sino también contraintuitivos, ¿no? Como por ejemplo, de nuevo, la política de bajarle la nicotina al cigarrillo, ¿no? Se pensaba que podía ser algo beneficioso para los fumadores y resultó ser peor, ¿no? Eso es lo que significa contraintuitivo, ¿no? Como
hacemos A para lograr el efecto, un efecto que ponga el sistema acá, y en vez de ponerlo acá, digamos, este es el punto de origen, en vez de ponerlo acá, lo pone acá, ¿no? Eh, que digamos, como que no hay explicaciones simples, digamos, a esas respuestas. Y por otro lado, los sistemas también, los sistemas complejos, son bastante resilientes, son resistentes al cambio, ¿no? Una vez el sistema alcanza un estado, es difícil cambiarlo. Y pues para la muestra, más de un botón, ¿no? Todos los intentos que ha habido por reformar el sistema, por reformar la ley 100, pues han encontrado una resistencia muy fuerte por parte de muchos actores dentro del sistema. Los más notables, obviamente, han sido las EPS, ¿no? Desde la reforma de Gaviria, no de César Gaviria, sino de Alejandro Gaviria, el que era el ministro de Salud de Santos, antes de Duque estaba eh, Juan Manuel Santos, ¿no? De presidente, y él intentó hacer bueno, durante el gobierno de él se intentó hacer una primera reforma, que es, digamos, digamos, el preludio de la que está ahorita en trámite, que pues se llamó la ley estatutaria. Esa ley estatutaria intentó realmente transformar el sistema. No lo logró. Se hicieron cambios muy cosméticos, muy superficiales, ¿no? Se cambiaron algunos nombres, entonces ya no se llama FOSIGA, sino ADRES, ya ya no se llama Plan Obligatorio de Salud, sino Plan de Beneficios en Salud, cosas así como que uno dice, hubo un cambio de la nomenclatura, pero no en la estructura del sistema, ni en la dinámica del sistema. Las EPS siguen siendo lo que son, los problemas por financiación del sistema siguen exactamente iguales que antes de la ley estatutaria, y pues de nuevo, o sea, se reformó todo el sistema para que todo siguiera igual, ¿no? Fue un saludo a la bandera, no se hizo, no se logró lo que se proyectaba, y pues le tocó a este gobierno, pues obviamente emprender una reforma de verdad, ¿no? Y pues recuerden ustedes, uno de los principales detractores de la reforma fue el mismo Gaviria, por eso le tocó salir del ministerio, ¿no? Porque pues en vez de ejercer el Ministerio de Educación, se puso a atacar las políticas del gobierno en salud. Entonces, pues esas resistencias vienen de muchos frentes, ¿no? Sí, también hay muchas asociaciones de pacientes que tampoco les conviene la nueva reforma. Es decir, una vez configurado cierto equilibrio, es difícil salir de ese equilibrio, ¿no? Es un poco a lo que va esto. Lo mismo, cuando tenemos una sociedad, pues se crea una estructura de valores, ¿no? Cambiar esos valores, no sé, por ejemplo, los valores patriarcales, ¿no? El machismo, el chauvinismo, todas estas cosas, es muy complicado, ¿no? Es decir, ya ese es como el pegamento de la sociedad, y cambiar eso es sumamente difícil. Tienen que pasar generaciones para que, digamos, haya ese tipo de cambios, de nuevo, para que evolucione el sistema a otro estado. Y esos cambios son lentos, ¿no? Entonces, claro, tenemos cambios constantes, sí, pero que son demorados, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del comportamiento y de la estructura del sistema, ¿no? Porque, de nuevo, podemos cambiar los nombres de las partes, cambios muy rápidos, muy instantáneos, pero que realmente no significan cambios en el comportamiento del sistema. Entonces, bien, una cosa importante que también quiero que nos llevemos es esto, ¿no? El comportamiento de un sistema complejo se determinado por las características de sus estructuras. Es decir, el sistema se comporta bien o se comporta mal, ¿no? Dependiendo de cómo se den los enlaces entre los nodos, de cómo estén articuladas las partes, ¿no? De cuáles sean las reglas del juego, de cuál sea esa materia blanca, ¿no? que, que, que permite la sinapsis entre las neuronas. Es ahí donde radica que el sistema funcione bien o funcione mal. Cuando hablamos del comportamiento, es el funcionamiento, ¿no? Es decir,
el sistema funciona bien, funciona mal, de acuerdo a sus características estructurales. Y por eso cuando decimos que aplicamos el pensamiento sistémico al diseño de políticas públicas, a la reforma de los sistemas o a la estructuración de los sistemas, pues de lo que estamos hablando es de eso, es decir, de generar estos enlaces entre las partes, ¿no? Para que el sistema funcione bien y cumpla su propósito. La estructura del sistema es la forma en la que están ordenadas las relaciones entre los nodos y a la vez la estructura es un fenómeno emergente de la autoorganización. Entonces, claro, cuando decimos autoorganización, pues uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo se puede gestionar, ¿no?, un sistema para que funcione bien, ¿no? Si se supone que pues, uno no lo puede organizar, sino que este se organiza solito. Sí y no. Si hay autoorganizaciones, es decir, las partes sí son autónomas, uno no le puede decir a las EPS, sobre todo a las privadas, oiga, opere en el mercado y opere con estas leyes, sí o sí. Ellos lo hacen de forma autónoma. Se crean las empresas, ¿no?, de prestación de servicio, de aseguramiento, para, obviamente, cumplir con estas funciones. Pero lo que uno sí puede hacer es generar, pues eso, cambios en las relaciones de poder o en la estructura de incentivos, ¿no? ¿Cómo? Pues a partir de eso, del diseño de leyes, ¿no? Leyes que hagan que, pues, por ejemplo, la salud no sea una mercancía, sino un derecho. Y esto cambia completamente las reglas del juego y la operación del sistema. Es decir, son ese tipo de cambios, ¿no?, lo que lleva a que tengamos nuevas emergencias. Ahora bien, esas emergencias, el funcionamiento, el comportamiento de esos sistemas, pues no es algo que podamos ver en el corto plazo, pero sí podemos ir trazando, ¿no?, como cuál es el estado futuro del sistema a partir de cambios o de cosas que vemos que no funcionan o que nos llevan a un tipo de sinergias que no son deseables, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo entendemos esto de la autoorganización? La autoorganización es un fenómeno que no solamente se presenta de nuevo en los sistemas complejos sociales, sino que es un fenómeno que es bastante recurrente en la naturaleza, ¿no? De hecho, hemos estudiado la naturaleza para poder entender bien cómo se dan esas emergencias a nivel social. Tomamos, por ejemplo, esto, ¿no? Esto que ustedes están viendo acá es una parvada, no sé si la vez pasada lo alcanzamos a ver, es un conjunto de aves que generan este tipo de comportamientos complejos, ¿no? Esto es un sistema complejo con un comportamiento sumamente impredecible, sumamente, digamos, a simple vista, digamos, caótico, pero que no es caótico. ¿Por qué? Porque este tipo de comportamiento o este tipo de funcionamiento del sistema se da en respuesta a la presencia de predadores. Y lo que se ha mostrado, digamos, los biólogos han logrado mostrar que ese tipo de comportamientos, ese tipo de patrones de vuelo, lo que hace es minimizar el número de, de, de- de presas, ¿sí?, por parte de los depredadores, ¿no? Pero siempre se han enfrentado al problema de ¿y cómo se modela esto?, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos generar un modelo que explique ese tipo de realidades? Un modelo matemático, ¿no? Porque, pues de nuevo, no hay un patrón visible, ¿no? Si vemos que todas las aves vuelan en línea recta, pues claro, podemos trazar una ecuación lineal y muy fácil, ¿no? Ahí está el patrón y ahí está el modelo. En este tipo de casos no es tan trivial, si se quiere, ¿no?, la definición de los modelos. Y siempre, digamos, fue un rompero de cabezas para muchos de los biólogos y los matemáticos que también intentaban ayudar a los biólogos a generar modelos. Entonces se preguntaban, digamos, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se generan, ¿no?, las parvadas, ¿no?, o los bancos de peces, que también, digamos, tienen comportamientos muy complejos? Y, de nuevo, se dan en función de evitar depredadores. De nuevo, un sistema complejo con un propósito, ¿no? Evitar el depredador, y se articulan y funcionan con ese propósito y funcionan muy bien.
Entonces, no hay caos, porque hay una función, hay un sistema, hay toda una serie de patrones que minimizan el número de presas, ¿no? Eh, por un lado. Y por otro lado, pues, hay una organización. Es decir, en última instancia, hay orden porque los pájaros, en este caso las aves, eh, no se estrellan, ¿no? Entonces, claro, no es tan caótico porque si fuera caótico, pues todos se estrellarían con todos, ¿no? Nadie sabe para dónde van, se estrellan. No, aquí no. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿hay algún líder central? La respuesta obvia es no. O sea, ¿cómo un ave puede decirle a las otras, oiga, hagamos esos patrones? No es viable, ¿no? Es decir, no hay forma posible de que un ave esté ordenándole a las otras, ¿no? Diciéndoles qué tienen que hacer. Primero porque son muchas, ¿no? Características de los sistemas complejos, es decir, aquí puede haber miles de aves. Eh, y por otro lado, porque, pues, de nuevo, es decir, o sea, aquí hay una reacción, ¿no? Entonces, ¿cómo decirles a todas, reaccionemos además en milésimas de segundo, ¿no? Es decir, es imposible que haya un líder central, una organización centralizada. Eh, Ellas saben dónde van a estar exactamente en cada momento, tampoco. Es decir, cada una de las aves que está en la parvada no sabe dónde va a estar en los próximos 10 minutos. Eh, es un proceso determinístico, es decir, siempre que no sé, el depredador ataque por arriba, el patrón va a ser exactamente el mismo, ¿no? ¿Qué es determinismo? Determinismo significa que, o un modelo determinístico, sí, es establecer ese tipo de relaciones. Siempre que A, entonces B. Siempre que hervimos el agua a 100 grados, entonces se va a evaporar, ¿no? Eso es un sistema determinístico, ¿no? Siempre que apliquemos el mismo estímulo, ¿no?, a un sistema, su reacción va a ser esta. Y siempre va a ser la misma, ¿no? En este caso no. Siempre que ataca el ave, digamos, el ave rapiña, el depredador, por un lado la reacción no siempre es la misma. Entonces no es un sistema determinístico. Y nos queda entonces la última. ¿Pueden entonces las aves actuar en base a información local? Y es ahí donde está la respuesta. Sí, la autoorganización. ¿Qué significa esto? Que ellos funcionan, es decir, ellos articulan un sistema muy complejo a partir de una serie de reglas muy simples. Bueno, les decía que también los bancos de peces funcionan de la misma forma. Aquí vemos a los depredadores, más claramente los tiburones, ¿no? Y se forma esta suerte de enjambre, ¿no? Esta suerte de banco de peces, que de nuevo minimiza el número de presas que hay por parte de los tiburones. Entonces, es una estructura muy eficiente, una estructura muy compleja, porque implica la interdependencia, la interacción de todos estos animalitos, ¿no? Igual que en este caso, y forman de nuevo patrones de organización sumamente complejos. ¿Y cómo se da esto? Pues bueno, de nuevo, ¿cómo funciona la organización? ¿Cada uno hace lo que se da la gana? No. Ellos operan en estos casos, ¿no? Obviamente no siempre será por tres reglas simples, pero en estos dos casos tienen en particular, funcionan con tres reglas locales simples. Las aves deben volar en la dirección en que vuelan sus compañeros, ¿no?, de los lados, es decir, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿no? Deben volar en la misma dirección, primera regla. La segunda es que deben volar a la misma velocidad, en este caso lo mismo, los peces lo mismo, ¿no? Es decir, deben ir todos en la misma dirección, nadar o volar en la misma velocidad. Y la tercera regla es mantener una cierta distancia prudencial para no estrellarse. Con esas tres reglas simples se han podido, ahora sí, a partir de los años 90, generar modelos que representan este tipo de comportamientos. En las ciencias, en la ciencia en general, ¿no?,
pues lo que queremos es eso, ¿no? Es decir, crear modelos que realmente representen algún tipo de realidad de interés para poder en el modelo, pues hacer experimentos, poder hacerle preguntas contrafactuales, ¿no? ¿Qué pasaría si? Por ejemplo, ya teniendo el modelo, pues si hacemos una pregunta como ¿cuál es la masa crítica para tener este tipo de inteligencia de enjambre, ¿no? De comportamiento emergente? Pues en un modelo matemático, en un modelo computarizado, podemos decir, bueno, quitémosle, si aquí hay 10.000 aves, quitémosle 5.000, a ver si con 5.000 hay el mismo comportamiento, ¿no? En la vida real supondría matar 5.000 aves, ¿no? Lo cual pues obviamente no es ético, ni razonable, ni sensato. En el modelo matemático sí podemos hacerlo, el modelo de computador. Entonces, pues si queremos ver la realidad, usualmente tenemos que hacer modelos. Y esos modelos no siempre son fáciles de hacer. En este caso, de nuevo, lo que les digo, o sea, un modelo que pudiese representar ese tipo de realidades era bastante, pues les costó mucho trabajo a los biólogos llegar a esto. Y la respuesta era esto, un algoritmo con 3 reglas simples y a partir de modelos de agentes autónomos. Cada uno reacciona a la presencia de predadores ajustándose a esas 3 reglas locales y eso permitió generar ese tipo de modelados y explicar la autoorganización a partir de eso, ¿no? Y eso es lo que queremos generar en los sistemas de salud. Es decir, esas reglas locales con las cuales los agentes cooperen entre sí o compitan entre sí, ¿no? Para obtener el mejor resultado emergente posible. Y ese resultado emergente, pues obviamente debe ser algo que le permite al sistema cumplir con su función o su propósito, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando hablamos de reformas a los sistemas de salud o el diseño de intervenciones en los sistemas de salud, estamos hablando de esto, del diseño de reglas locales simples con las cuales los agentes interactúan, encuentran algún beneficio, ¿no? En esa interacción o incluso en esa interdependencia para que se organicen ellos, ¿no? Solos, y esa autoorganización tengamos entonces un comportamiento, ¿no? O un desempeño emergente por parte del sistema que sea eficiente en términos de su propósito. Si hay preguntas, recuerden, no duden en plantearlas. Yo sé que esto puede ser complejo, eh, pero digamos, es de lo que vamos a hablar todo el semestre. Después es importante que los conceptos los tengamos claros para cuando empecemos a aplicarlos. Bueno, entonces de nuevo, las aves y los peces funcionan con prácticamente algoritmos. Si vuelo muy cerca de las otras aves, entonces me estrello, ¿no? Si mantengo una distancia considerable, entonces no me estrello, ¿no? Es decir, de nuevo, esto es lógica formal, ¿no? Es decir, así es como prácticamente hablan las computadoras. Es, por eso decimos que son reglas simples, ¿no? Porque podemos llevarlo a un modelo que nos permite emular ese comportamiento y pues a partir de eso experimentar, ¿no? Una pregunta que podemos hacerle al sistema, a un modelo, perdón, es eso, ¿no? Es decir, ¿cuántas aves se necesitan para tener ese equilibrio, ese tipo de emergencia, ¿no? La otra, pues es, bueno, si añadimos otra regla, una cuarta regla, ¿qué tipo de comportamiento emergente vamos a tener? Vamos a tener un comportamiento más eficiente en términos de que minimiza aún más el número de víctimas por parte del depredador, de presas por parte del depredador, o lo va a hacer más vulnerable a los depredadores, ¿no? Por ejemplo. Por eso necesitamos los modelos. Y es importante tener esos modelos para, pues eso, testear, para poder probar esas teorías o esos diseños de intervención antes de ejecutarlos en la vida real. ¿Me explico? Todo esto, ¿a qué va? A que esta es una forma, esta es una herramienta metodológica que nos permite
probar la eficiencia de las intervenciones antes de hacerlas. Entonces, en vez de gastarnos 41 millones de dólares en una política estúpida que en vez de solucionar el problema lo hizo más grave, pudiésemos haber hecho un modelo en computador, por ejemplo, en el cual, pues, testear esa hipótesis, ¿no? Si nos gastamos 41 millones de dólares en fumigar la coca, ¿cuál podría ser, ¿no?, el outcome, el resultado, ¿no?, de esa intervención? Y cómo eso afectaría al sistema económico en Colombia y al sistema social en Colombia. Si nos gastamos, no sé, unos 100.000 dólares de esos 41 millones de dólares en hacer ese modelo, ¿no?, únicamente, ¿no?, para mirar cuáles son los posibles efectos, ¿no?, de esa intervención, de esa política, hubiésemos podido llegar, ¿no?, a lo que ya sabemos. Se tiró el tejido social, ¿no? Nos llevó a generar cada vez más y más narcotraficantes, ¿no?, por esa estructura de incentivos. No solucionó el problema, ahora tenemos un problema peor, además internacional, ya contagiamos a México, a Ecuador, a Perú, bueno, toda Latinoamérica ya está contagiada de esto, por una intervención que además fue muy costosa, ¿no? Entonces es un poco como lo que queremos ver acá, ¿no? Es decir, antes probemos sus hipótesis, que ese es el enlace que les pasé en el sílabus, y creo que antes del sílabus también se los había compartido, ¿no? Es decir, esos mecanismos existen. Hay gente que se dedica a modelar sistemas para poder probar esas hipótesis, ¿no?, antes de llevarlas a la práctica y tener esas malas noticias de que, pues, la intervención fue un fracaso y que en vez de solucionar el problema, lo que hizo fue agravarlo, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, antes de pasar una ley en el Congreso, pues podríamos mirar, bueno, cuál va a ser el posible efecto de esto. Un problema que ha tenido la reforma actual, el proyecto de ley actual, digamos, y una de las críticas que yo, digamos, puedo decir es válida, es que precisamente eso, no ha habido como muchos estudios, digamos, que comprueben la eficiencia de esto. ¿Me explico? Mm, Sabemos que parte del problema son las EPS, sí, que habría que reformarlas e incluso acabarlas, ok, pero ¿cuál va a ser el efecto de acabar con las EPS sobre el resto del sistema? Es algo que no tenemos muy claro, ¿no? Entonces, sí hay que hacer una reforma, hay que cambiar la cosa. El sistema no funciona bien, no se comporta como debería comportarse, pero sí faltan, digamos, estudios de pronto, y sobre todo esto, ¿no?, como modelos que nos muestren, bueno, si se hace ese tipo de reforma de esa forma, no vamos a tener algún tipo de consecuencia no deseada. Pero de nuevo, puede que los estudios existan, pero no ha habido, digamos, la socialización de estos. Entonces, para la autorganización, ¿qué necesitamos? Necesitamos tres elementos importantísimos. Primero, que exista un propósito. Ya lo sabemos, es decir, los sistemas complejos funcionan porque tienen un propósito. Si no, no funcionan. No se autoorganizan, no es posible que los agentes, que los nodos se conecten entre sí. Por otro lado, reglas. Es importante que los actores, que los agentes, que los nodos dentro del sistema sepan, ¿no?, qué deben hacer, cómo hacerlo y qué obtienen si hacen las cosas y qué obtienen si no hacen las cosas bien, ¿no? De nuevo, estas tres reglas simples de las aves, si no mantiene o sea, si mantiene la velocidad y mantiene la dirección, por ejemplo, ¿no?, pero no mantiene la distancia frente a sus compañeros, pues va a haber un accidente, ¿no? Esa es un poco como la lógica. Es decir, las reglas están para que se operen todas, ¿no? Y si no, pues bueno, las consecuencias son
que se estrellan y pues obviamente un estrellón de dos aves a, no sé, a 200 metros de altura, pues obviamente es una muerte segura. En el caso de los peces es lo mismo, ¿no? Si un pez choca con otro y rebota, pues lo más seguro es que se vaya directo a las fauces del tiburón. Entonces, las reglas pues obviamente tienen una razón de ser por un lado y por otro lado, si no se cumplen, pues puede representar la muerte, ¿no? En este caso, pues el sistema de salud puede que no sea tan estricto en un sentido directamente proporcional, pero obviamente también estamos hablando de pues, la salud y la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, claro, si unos directivos de un hospital se roban la plata en asociación con una EPS, pues, ¿qué es lo que está en riesgo acá? Pues la vida de los pacientes, ¿no? Porque pues, son medicamentos, son tratamientos que no va a poder tomar el paciente y que de pronto le cuestan la vida. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la corrupción del sistema de salud. Es plata de los pacientes, es plata para la salud. Si no hay esa plata para la salud, pues el resultado es de pronto la defunción del paciente. Entonces, hasta ahora tenemos entonces un propósito. En el caso de las aves era escapar de la presa. En el caso del sistema de salud, pues es aumentar la cobertura en salud y ojalá una salud de calidad. Y las reglas, pues bueno, son las que conocemos, como ¿no? La estructura de la elección, ¿no? Ahora bien, para que haya autoorganización, pues obviamente tiene que haber desorganización, ¿no? Es decir, tiene que haber un elemento perturbador del orden para que los agentes, ¿no? busquen relacionarse, ¿no? entre ellos e incluso llegar a esa interdependencia, ¿no? Eso es lo que decimos, digamos, en física, que son sistemas que están lejos del equilibrio, ¿no? Que es una de las explicaciones de por qué se da la vida en la Tierra sí y en otros planetas no, ¿no? Es decir, hay un elemento de tensión, hay una fuente de energía que hace que los sistemas estén constantemente lejos del equilibrio y una característica de estos sistemas es que evolucionan para adaptarse a ese elemento de tensión del ambiente. En este caso, pues el ambiente, ¿cuál es? Es decir, ¿cuál es ese ambiente o ese contexto físico que nos rodea? Como en el caso de los sistemas vivos, en este caso, pues es la, la, la digamos, todos la epidemiología a la que nos enfrentamos, ¿no? A partir de nuevo, de todos los cambios que se dan, como la globalización, ¿no? Que nos volvemos vulnerables, digamos, a las transmisiones de virus y de bacterias, la emergencia de enfermedades nuevas debido al cambio climático y la glaciación, ¿no? Que pues activa virus que estaban dormidos de pronto desde la primera glaciación. Eh, el envejecimiento de la población es otro elemento que hace que pues, todos los elementos dentro, los nodos dentro del sistema tengan que autoorganizarse para hacer frente a estos retos, ¿no? Y a estas, eh, digamos, acciones que están alterando el sistema, ¿no? Es decir, el sistema constantemente se enfrenta a nuevos desafíos, desfinanciación, por ejemplo, si la sociedad se envejece, pues bueno, ¿quién va a poner la plata para el sistema de salud, ¿no? Es decir, ¿con qué plata vamos a alimentar el fondo de salud si la población que estaba poniendo para ese fondo ya se pensiona y detrás de ellos pues viene muy poquita gente, ¿no? De nuevo, esa es la transición demográfica, una ampliación de la esperanza de vida, ¿no? Tenemos cada vez más y más gente mayor, adultos mayores, y por otro lado una reducción de las tasas de natalidad, es decir, cada vez tenemos menos gente joven, ¿no? Eso es lo que implica. Y en términos de sistema de salud, pues lo que implica es que hay cada vez menos gente poniendo en el fondo y cada vez hay más gente sacando del fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el fondo siga siendo sostenible ante esta característica, ¿no? del sistema? Por un lado. Por otro lado, pues también el hecho de que la población sea cada vez más mayor, no sé si lo dije bien, cada vez haya más población mayor, sería más bien la mejor forma de decirlo, también implica que
los costes de la salud también aumentan, no solamente porque hay menos fuentes de financiación, sino también porque las enfermedades son más costosas, ¿no? Es decir, hay un cambio de perfil epidemiológico de enfermedades transmisibles a enfermedades crónicas, que es de lo que sufren los adultos mayores, ¿no? Es decir, hay una prevalencia mayor de enfermedades crónicas. Entonces, también esto es un desafío para los sistemas de salud y es un elemento de tensión, porque, pues, obviamente, hay más gastos y menos fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿No? Es un elemento, digamos, que genera tensión y que obviamente lleva a que se definan reglas del juego que pueden ser, digamos, formales, ¿no? En el sentido de que sean leyes, disposiciones legales, o reglas del juego informales, ¿no? De pronto convenios, atajos, torcidos, ¿no? Que se den en la relación entre los agentes. Eh, Esas es, pues, digamos, unas características de la autoorganización, ¿no? Pero esa autoorganización puede funcionar para bien o para mal, ¿no? Es decir, esto es neutro. Es simplemente una característica. Que esto sea bueno, pues depende de nuestra valoración. Mm, Y bueno, ya hemos dicho, pues son sistemas que una vez alcanzan cierto equilibrio, pues son resilientes, ¿no? Por el principio de la homeostasis. Es decir, tienden a parecerse o intentar asemejarse en sus evoluciones a lo que ya vienen, ¿no? Es decir, experimentan adaptaciones, evolucionan a partir de esas adaptaciones, pero siempre intentando mantener un, un orden, digamos, conocido, ¿no? Una organización que, de nuevo, depende de la historia, ¿no? Y que, pues, no puede evolucionar mucho más allá de la historia inmediata. ¿Me explico? Mm, por mucho que evolucionen nuestros teclados, ¿no? Siempre vamos a tener, pueden ser más ergonómicos, pueden ser más, no sé, tener lucecitas, pueden ser cada vez más sofisticados, pero siempre van a tener la misma disposición de las letras. Y las primeras letras que ustedes encuentran es Q, W, E, R, T, I. QWERTY. QWERTY fue el apellido de la persona que diseñó el teclado. Es el teclado más eficiente posible, es decir, podemos tener un teclado donde encontremos un orden más natural, digamos, para nuestro lenguaje, que nos permite escribir más rápido o de una forma más intuitiva. Sí, lo hay y lo ha habido. Ha habido varios diseños de teclado que son mucho más eficientes que el QWERTY. En la época, digamos, siglo XX, cuando existía la mecanografía, se hicieron una gran cantidad de concursos de mecanógrafos y mecanógrafas para, para, para ver cuál era el teclado más eficiente. Pero, ¿qué pasa? Nunca se pudieron llevar a cabo esos diseños, nunca pudieron salir a la luz teclados con esas disposiciones. ¿Por qué? Pues porque todas las grandes empresas de máquinas de escribir y luego de computadores, pues en la medida en que estandarizaban sus procesos de producción, pues tenían que irse por lo que ya todo el mundo manejaba, que era pues el teclado QWERTY. Entonces, por más ineficiente que sea, es prácticamente imposible cambiar de teclado. Mm, Eso es lo que denominamos homeostasis, ¿no? Es decir, puede que no sea el mejor equilibrio, la mejor estructura organizativa, pero el sistema es muy resiliente, muy terco, digamos, si se quiere, para cambiar ese teclado. Y no lo hemos podido hacer. Es decir, han pasado 200 años y no se ha podido cambiar el teclado, ¿no? Entonces, esa es lo que quiero llegar, ¿no? Es decir, eso es lo que se llama dependencia del camino. Cuando los sistemas, digamos, pueden cambiar, pueden adaptarse, pero de una forma muy limitada. Siempre lo están haciendo, ¿no? Siempre hay teclados nuevos, inalámbricos, alámbricos, qué sé yo, eh, de desenrollar o de, ¿no? Los que se desenrollan, es como un tapetico, ¿no? Eh, se lleva envuelto y luego son muy chéveres, pero el teclado es exactamente el mismo, es el mismo cuerpo, que es muy obsoleto, muy anacrónico, además muy arbitrario. Es decir, QWERTY hizo ese teclado sin ningún tipo de
de diseño previo, ¿no? Él simplemente le dio por poner teclas casi que de forma aleatoria, como se le vino en gana, y ya, ¿no? Es decir, no hubo como un diseño y serio, un estudio serio de cuál podría ser la mejor forma de ordenar las teclas dentro del teclado. Entonces, bueno, a lo que hoy es, los sistemas pueden no, o sea, los sistemas complejos evolucionan, se adaptan, pero de nuevo, siempre dentro de algunos parámetros ya preestablecidos y no muy lejos de esos parámetros. Entonces, claro, es lo que determina su homeostasidad, ¿no? Siempre tienden a parecerse a lo mismo, eh, y pues eso también implica una autorregulación, ¿no? Entonces también la autorregulación, ¿qué significa? Que pues se procura mantener ese orden. Pues ustedes han oído hablar del mercado autorregulado, digamos, fue una de las grandes cabezazos de Adam Smith hace 300 años más o menos. Y lo que él decía era que pues el mercado se regulaba a sí mismo, ¿no? A partir de los juegos de la oferta y la demanda. Es decir, la medida en que también se organiza a sí mismo, también se regula a sí mismo. Y este, digamos que ha sido como un dogma para muchos economistas que dicen los mercados deben regularse solos, no los debe regular el Estado. Esto es cierto, sí y solo sí estamos hablando de bienes, de un cierto tipo de bienes y de servicios, ¿no? Bienes que son suntuarios, ¿no? Bienes para los cuales existe un mercado de competencia perfecta. Para el mercado de la salud, y creo que ya lo dijimos en la primera sesión, esto no aplica. La salud es un bien o un servicio, como lo queramos ver desde un punto de vista económico, que no tiene sustitutos, no es un bien o un servicio que podemos sustituir por otro, ¿no? Por lo tanto, entonces no es de competencia perfecta, a diferencia de un carro, ¿no? O sea, un carro yo lo puedo cambiar por otra marca o por una moto, no sé, o una cuatrimoto, eh, o tren o bus, qué sé yo, ¿no? Es decir, para desplazarme de un sitio a otro puedo usar una cantidad bastante grande de elementos que son sustitutos, ¿no? Para yo alcanzar un estado óptimo de salud, no. Necesito un cierto tipo de bienes y de servicios. Entonces, ahí no hay competencia perfecta, ¿no? Y si no hay competencia perfecta, no puede haber autorregulación, ¿no? ¿Qué es lo que se nos ha querido vender con este modelo, ¿no? Es decir, quite presencia del Estado, que el Estado no intervenga, que el Estado no se meta con el mercado de la salud y que el mercado de la salud actúe solo. No es la configuración más óptima ni más eficiente. Porque la salud no es un bien de competencia perfecta, no es un bien o un servicio que se ajuste, digamos, a esas características, por cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de autoorganización, estamos hablando de esto, ¿no? De la forma en que emergen los sistemas. Cuando hablamos de emergencia, estamos hablando de esto como unos nodos por separado, un conjunto de elementos por separado, se integran entre sí y forman una red densamente eh, enlazada, ¿no? Y una red compleja. Lo que vemos al final, antes de que termine el bucle, ¿no? Antes de que vuelva a empezar el bucle, es eso, es una red compleja. ¿Qué tienen en particular red compleja? Muchos elementos, muchísimos enlaces, ¿no? Y evolución. La evolución es esto, ¿no? Cómo se van formando enlaces, enlaces, enlaces. Y esto implica no solamente un cambio cuantitativo, en el sentido en que hay muchos nodos, muchos enlaces, sino también cambios cualitativos. ¿Me explico? Lo que es capaz de hacer una red simple, ¿no? Digamos, en este momento, frente a lo que es capaz de hacer en el segundo momento, ¿no? Implica la capacidad de pensar o no. Tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, una red simple de neuronas, pocas neuronas, pocos enlaces, o muchas neuronas, pero pocos enlaces, digamos, como algunos peces, pues, claro, puede llevar a que el animal, digamos, reaccione, ¿no? De una forma, pues,
más o menos sensata, digamos, ante ciertos estímulos, pero no es capaz de reflexionar a partir de esto, ¿no? Para eso se necesita una masa crítica, ¿no? Que es el producto de esto, ¿no? De, 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 de un estado emergente, ¿no? De la organización, o la autoorganización, perdón, de muchos nodos. La medida que tengamos una masa crítica, es decir, un punto en el cual tengamos un número que pase cierto umbral, ¿no? De neuronas y de conexiones, ahí tenemos entonces un nuevo estado, un nuevo equilibrio, una nueva emergencia, un sistema que ahora es capaz no solamente de actuar, sino también de pensar a partir de esas acciones, de reflexionar y de proyectar, ¿no? Es decir, sistemas inteligentes, cerebros que son capaces de no solamente procesar información inmediata, sino también computarla y generar modelos y proyecciones, ¿no? Planificar. Esa es una de las diferencias entre nuestro cerebro y el de algunos animales más pequeños, ¿no? Y principalmente se da es por eso, por la densidad de la red neuronal. Por un lado, por el número de nuevo, de nodos, de enlaces, y eso hace que seamos capaces de unas cosas frente a otros animales, ¿no? Eh, bueno, entonces, cuando hablamos de emergencia, estamos hablando de un tipo de propiedad, de nuevo, que es no solamente cuantitativamente distinta en términos de nodos, en términos de relaciones, sino también de las propiedades de esto que emerge. Me explico. Aquí lo que vemos es la sinergia entre dos moléculas, una de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿no? Que conocemos como agua. ¿Qué significa esto? Que la combinación no lineal de esas dos partículas permite no solamente que tengamos un sistema completamente distinto, ¿no? A las características de sus partes, sino que además también tenga propiedades nuevas, que haya lo que denominamos novedad o singularidad. Me explico. Ninguno de estas dos moléculas, ni el oxígeno ni el hidrógeno, tiene la propiedad de mojar. Esa es una propiedad que únicamente tiene el agua, ¿no? El agua en ese sentido entonces sería algo distinto al hidrógeno y al oxígeno, a pesar de que está hecha de eso. No sé si me explico. Ahora bien, en el sistema de salud tenemos también aseguradores, tenemos prestadores de servicio, tenemos pacientes, tenemos un fondo en este caso, no son varios sino uno. Tenemos además también sistemas auxiliares, ¿no? Es decir, medicina prepagada, medicina complementaria, salud prepagada, pero es entre todos que podemos decir que tenemos salud en la población o que tenemos derecho a la salud. Es decir, únicamente en la medida que se articulan todos, podemos decir que hay una cobertura en salud y que hay un estado de salud en el sistema, ¿no? Es decir, cada uno por separado no puede suplir estas condiciones, ¿no? De tener un estado social de derecho y que eso permita tener un derecho fundamental como es la salud. Es a partir entonces de la interacción, de la interdependencia y de un nuevo concepto que se llama sinergia, ¿no? Es a partir de estas sinergias, es decir, de ese tipo de relaciones donde hay cooperación, ¿no? Entre las partes que podemos tener esto. Y por eso de nuevo decimos que los sistemas complejos son más, y sobre todo cuando decimos más, es algo distinto, ¿no? Algo nuevo, algo original, que la suma de las partes, ¿no? Es decir, podemos tener muchas moléculas de hidrógeno, muchas moléculas de oxígeno, perdón, de hidrógeno, muchas moléculas de oxígeno, pero únicamente cuando ellas interactúan de forma sinergética es que tenemos agua. ¿Qué se necesita para esto? Bueno, una serie de condiciones que lleven a que estas dos moléculas se autoorganicen.
Parece que son las bajas temperaturas, ¿no? Lo que lleva a que ambas moléculas busquen integrarse para formar el agua. Mm, Es una de las teorías, ¿no? Por lo menos por eso es que tenemos agua en la Luna, ¿no? Porque el lado oscuro de la Luna es muy frío y captura todo el hidrógeno, pero las moléculas de oxígeno de esa parte capturan el hidrógeno en esa parte por ese frío extremo. Entonces, ¿qué significa la emergencia? Pues esto, ¿no? La transformación de un sistema de, una, de un estado a otro, ¿no? Que no solamente es cuantitativamente distinto, sino también cualitativamente distinto, ¿no? Implica cambios cualitativos. Eso es lo que los físicos denominan transición de fase. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, hay sistemas como el agua que tienen tres fases, tres estados. Sí, tres estados de fase, para ser exactos, para ser precisos. Líquido, sólido y gaseoso, ¿no? ¿Y qué implica esto? Pues que cada fase, cada estado de fase es cualitativamente distinto al otro. De nuevo, son las mismas dos moléculas de agua que vemos acá, entrelazadas, pero su organización cambia. En estado gaseoso, la distancia entre ambas moléculas es más grande que cuando está en estado líquido, ¿no? Cuando están en estado líquido están más cerca las moléculas y cuando están más pegadas las moléculas tenemos entonces estado sólido. Pero tanto el agua líquida como el agua sólida, el hielo o como el agua gaseosa, el vapor, son exactamente lo mismo, agua, ¿no? Pero cualitativamente son distintas. La una moja, la otra golpea y la otra, bueno, el vapor, ¿qué reacción nos puede dar? Pues bueno, no sé. Pero es lo que me refiero, ¿no? Es decir, las propiedades emergentes difieren del tipo de organización que tengamos, el tipo de estado de fase que tengamos. Y eso es la emergencia. Es decir, entonces, el tipo de organización que tengamos nos lleva a un equilibrio o a otro. Con los mismos nodos, la organización de esos nodos es lo que lleva a que tengamos una cosa u otra, ¿no? Desde un bicho que parece más bien una parte de una planta, que es eh, la mariposa, digamos, en su estado embrionario, hasta la oruga, que parece más un gusano, ¿no? Pues, de hecho, se llama gusano de algunas, por eso, ¿no? Porque pues, es más parece, digamos, ese tipo de insectos. Y por último, la mariposa, pues que ya es un animal que vuela, ¿no? Es decir, es completamente distinto a la larva o a la oruga. Eh, es capaz de hacer cosas completamente distintas, ¿no? Mientras este prácticamente recta, este vuela, ¿no? Digamos, si lo fuéramos a clasificar, ¿cómo lo haríamos? ¿No? Son dos propiedades cualitativas, cualitativamente distintas. Mm, Por otro lado, también tenemos la conectividad. Los sistemas complejos tienen esta propiedad, ¿no? Por un lado, son muchos los enlaces, muchos los nodos, y su conectividad, es decir, los enlaces que hay entre ellas, también son grandes. Y esto, pues, nos lleva de nuevo a la posibilidad de tener sinergias, ¿no? Autoorganización y, obviamente, también adaptación. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay comunicación entre los nodos. Entre más conectividad tengamos, pues obviamente también tendremos eh, pues mayor complejidad. Es decir, tenemos mayor interdependencia y la probabilidad de que nuestro sistema se adapte mejor. La conectividad es importante. Ejemplo, uno de los grandes problemas de la ley 100 es que le daba a las EPS la capacidad o la discrecionalidad de tener su propia base de datos. ¿Qué significa eso? Que una EPS no compartía la información que tenía sobre sus pacientes con otras EPS ni con IPS que no estuvieran dentro de su red de afiliados. Por eso fue que se pudo hacer muchos de los torcidos que hoy conocemos como el cartel de la hemofilia, como el cartel del SIDA, como el cartel ¿cuál fue el otro? Bueno, una serie de carteles en la cual pues se inventaban pacientes
¿no? Las EPS inventaban los pacientes, las IPS le creaban una serie de tratamientos a esos pacientes ficticios, fantasmas, y entre los dos, pues le pasaban la factura al Estado por tratamientos que nunca se hicieron a pacientes que no existían, ¿no? ¿Por qué fue posible esto? Porque, de nuevo, las EPS tenían la prerrogativa de no tener que compartir sus bases de datos con nadie, ¿no? El Estado no sabía realmente si existían o no existían esos pacientes. Y pues, ¿qué hacía el Estado? Pues obviamente pasaba su cheque. Por eso, la conectividad es importante, ¿no? Una de las grandes, digamos, de las cosas que no fueron cosméticas de la reforma anterior, de la estatutaria, fue eso, que las bases de datos ahora sí son comunes, ¿no? Ahora están compartidas y es posible que las IPS y bueno, todo el sistema, digamos, ahora todo eso está gestionado por ADRES, muchas EPS no han logrado, no les han logrado quitar, ¿no?, ese monopolio. Hay muchas EPS que todavía tienen información que no han compartido con ADRES, pero digamos que ya ADRES es mucho más robusta como base de datos y ya es posible saber realmente qué pacientes tenemos y sobre todo poder también proyectar y hacer planes a futuro, ¿no? Si sabemos cuántos pacientes tenemos, qué enfermedades o qué perfiles, o más bien qué enfermedades tienen, podemos hacer perfiles epidemiológicos de la población por regiones, ¿no? Y pues obviamente hacer intervenciones mucho más coste eficientes a partir de esa información. Sin información es imposible hacer modelos, es imposible hacer políticas públicas eficientes. Bueno, este es un poco el paper que les decía a George Engel. Este es el paper que le da el sello a la universidad, la aplicación clínica del modelo biopsicosocial. Y pues lo que él dice es eso, ¿no? Es decir, los sistemas complejos son sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas, son sistemas embebidos, y cada intervención que tengamos que hacer, pues afecta las múltiples dimensiones del sistema. Entonces, tenemos un sistema donde tenemos no solamente, o sea, tenemos la interacción de muchos nodos, que son los prestadores, los aseguradores, los financiadores, pero dentro de estos sistemas hay subsistemas, ¿no? Digamos, dentro de la ADRES hay toda una serie de instituciones, dentro de las EPS también hay una serie, pues como organizaciones empresariales que son, obviamente están compuestos de unos subsistemas, ¿no? Y pues obviamente cada intervención que tengamos a nivel del sistema afecta a los sistemas no solamente a nivel, digamos, de la articulación con el resto de los sistemas, sino también a nivel de los subsistemas de los que están compuestos, ¿no? Entonces, claro, obviamente la propuesta de acabar con las EPS, pues es fuerte, porque claro, las EPS como tal, pues son organizaciones que tienen una gran cantidad de empleados, ¿no? Que tienen una gran cantidad de convenios, que tienen una gran cantidad de capacidad instalada, ¿no? A la hora pues, de solucionar problemas o de gestionar recursos. Por lo tanto, pues es complicado, ¿no? Que eso no afecte negativamente al sistema, ¿no? Y lo mismo, si no tenemos un modelo que nos muestre cuáles serían los efectos de acabar con las EPS, pues es arriesgado, ¿no? Y es temerario, si se quiere, pues llevar ese tipo de política a cabo. Para mirar, bueno, ¿estamos mejor o peor sin EPS, con EPS? ¿Y cuál sería, digamos, la alternativa, ¿no? Eso, pues, obviamente, con unas buenas simulaciones que nos permitan ver anticipadamente, bueno, cuáles podrían ser los efectos colaterales de esto. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado al límite del tiempo. ¿Hay alguna pregunta antes de que nos desconectemos? No, profe. Vale. Esta tarde les paso el control y un ejercicio de simulación para que todos estos conceptos que pueden ser muy, ¿cómo se traduce eso? Overwhelming, muy avasalladores de pronto, muy densos, si se quiere, vamos a aplicarlos un poco más para mirar
para qué sirve todo esto realmente, cómo se entiende y cómo podemos operar con ello. Entonces, bueno, va a ser un ejercicio muy sencillo, de una simulación. Vamos a hacerlo en NetLogo. NetLogo es una herramienta web 2.0, no tienen que descargar ningún software, pueden hacerlo desde el navegador. Y es un ejercicio chiquito, simplemente para aplicar lo que se vio acá. Entonces, no solamente vamos a hacer el control de lectura para mirar si se entienden los conceptos, cómo estamos entendiendo esto, sino también para poder aplicarlo, ¿no? Que pues, es la mejor forma de lograr aprendizajes, por lo menos hasta ahora. Bueno, si no hay más inquietudes, comentarios, nos vemos entonces dentro de 8 días. Ya. Profe, y una pregunta, ¿el control es el form, sí? Es el Form, sí, el Google Form, pero ese es uno, ¿no? Falta el otro. ¿Y es hasta cuándo tenemos tiempo de hacerlo? Mm, el capítulo 1 y 2 les doy hoy hasta la medianoche y ya lo cierro. Y el otro lo abriría entonces hoy en la medianoche y lo cerraría el próximo lunes, antes Ah, de clase. listo, listo, listo. Sí, gracias por la pregunta, muy pertinente. Vale. Bueno, ya saben. Bueno, yo les paso entonces el enlace a esta grabación por si la quieren volver a ver, por si de pronto quieren algún punto en la lectura que no quedó claro. Y seguimos colgados, ¿no? Nos falta el capítulo 3 todavía. Pues que esta parte es densa, ¿no? Es decir, o sea, esta parte de los conceptos tiene que quedar muy, muy, muy bien masticaditos, si no, después nos atragantamos cuando lo vamos a aplicar. Valga la analogía, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el tercer capítulo. Entonces, quienes no lo han leído aún, pues bueno, tienen una segunda oportunidad. Y la próxima clase, pues bueno, ya espero poder cerrar este libro de la OMS y pasar al siguiente capítulo. Eh, Nada, nos vemos entonces dentro de 8 días. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Chao, profe, gracias. Vale, cuídense Gracias, mucho. doctor. Gracias, profe. Hasta luego. Ya está.